vamos a retomar el concepto de la definición de lingüística, que es el objeto de estudio nuestro en este curso. Cuando hablamos de lingüística, las definiciones más habituales lo tienden a relacionar principalmente con el estudio de una lengua, de un idioma. ¿Qué sé yo? La lingüística se dedica a estudiar el español. Entonces va a estudiar las diferentes maneras del español, desde la parte histórica, la gramática, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay una debilidad ahí, porque si nos atenemos al aspecto eminentemente de la lengua, queda por fuera toda una serie de fenómenos que tienen que ver con la comunicación, con el para qué existe una determinada lengua, un determinado idioma. Entonces, ahí venimos a decir que la lingüística, si vamos a centrarnos en la definición, ¿qué es lingüística y su objeto de estudio? El objeto de estudio de la lingüística es más amplio que el estudio de una lengua. Así que si ustedes van a buscar después qué es lingüística, comúnmente les va a aparecer el estudio de una lengua, pero no es así, es más amplio. Antes, muchachos, sí es importante que ustedes, ya que estamos acá, valoremos el proceso de estudio en el que estamos. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan que el estudio del español o de la filología, etcétera, etcétera, es una carrera fácil, a diferencia de otras, a diferencia de la ingeniería, a diferencia de la medicina y otras por el estilo. Todo depende con cómo se encare el proceso. Claro, uno tiene en la universidad a veces semanas en que debe leer novelas, cuentos, libros completos, 4 libros por semana, 5 libros cada 2 semanas. Si usted lo que hace es no leer, pues es fácil. Pero si usted asume la carrera como debe ser, cumpliendo todo, no es una carrera fácil. Tampoco se trata de leer por leer, hay que comprender lo que se está leyendo. Y muchas de las obras de la literatura universal, de la literatura canónica, de la literatura, pues, que tiene algún nivel, no la literatura light o la literatura de autoayuda o la más superficial, requiere un nivel de análisis y un nivel de razonamiento y de pensamiento importante. Además, el estudio de la literatura implica una, un conocimiento de otro tipo de saberes. Si decimos que el texto literario va de la mano de la historia, va ubicado, un texto literario no es solamente la obra en sí, sino es el contexto, el momento histórico, la sociedad, y hay que estudiar todo eso. ¿Cuál es la diferencia tal vez? Claro, habrá personas que estudian medicina y, y pasan su vida ahí copiando o no haciendo los trabajos. Y a la hora de graduarse y ser profesionales, tiene vidas humanas a su cargo. Entonces ahí estamos en serios problemas. Pero fíjense ustedes, porque ese es hasta un argumento que se dice, bueno, pero es que hay que ser siempre un buen médico y siempre dar todo porque tienen las vidas humanas a cargo. Pero nosotros también tenemos vidas humanas a cargo. De nosotros depende mucho la formación de los estudiantes. Entonces, ni es fácil, ni tampoco es una disciplina que no acarree una responsabilidad fuera del estudio. Entonces, ¿qué sucede? Que no, no leen, por ejemplo, con el caso de la literatura. ¿Qué es lo que sucede siempre? A ver, de una vez uno ve las caras cuando es presencial,
cuando uno deja una novela o algo muy extenso, porque la persona que no tiene el hábito de leer y no se interesa por desarrollarlo, no le va a llegar de la noche a la mañana. Entonces, vean lo preocupante. Si no leen en la universidad, si no analizan lo que leen en la universidad, por los motivos que sean, no lo van a hacer tampoco cuando salgan, siendo profesores, profesoras, porque la exigencia del trabajo, por la familia. Entonces, vean qué interesante, pónganse a pensar en eso. No leen cuando están en la universidad y no leen afuera, es qué tipo de profesionales somos nosotros, y letrados prácticamente. Entonces yo los insto a que asuman esta carrera con seriedad desde este momento. Otro de los tantos consejos que yo les doy de gratis, y lo valoren y sepan en lo que estamos. Y también, por supuesto, ustedes están en una posición de exigirnos a nosotros esa calidad de la educación, porque repito, tenemos que valorarnos. Me apagan el micrófono, por favor. Tenemos que valorar lo que hacemos, lo que estudiamos, nuestra profesión, porque si no lo hacemos nosotros, el resto de la sociedad no lo va a hacer. Y así lo vemos en los medios de comunicación, cuando los docentes deciden hacer valer sus derechos y van a alguna huelga, algún movimiento, les dicen vagos de una vez. Cuando los resultados de bachillerato no son los que espera un gobierno, de una vez, ¿quiénes son los culpables? Los docentes. Entonces, está en nosotros dignificar nuestra profesión, que no es una profesión fácil, que ha sido muy vilipendiada por la sociedad, que se le ha quitado importancia por la sociedad injustamente, pero bueno, estamos en las aulas virtuales en este caso, y nos corresponde a nosotros poner de nuestra parte, valorar lo que hacemos, valorar lo que estudiamos. ¿Ok? Lingüística. ¿Quién quiere leer? Yo, profe. Ujú. La lingüística es la disciplina científica que investiga el origen, la evolución y la estructura del lenguaje, a fin de deducir las leyes que rigen las lenguas, antiguas y modernas. Entonces, la lingüística es la disciplina, es la ciencia, digamos, la disciplina que estudia el lenguaje. Entonces, conociendo el lenguaje en un sentido amplio, podemos llegar a abordar el fenómeno particular del estudio de la lengua. Una cosa va de la mano con la otra, pero la lingüística es el estudio del lenguaje. Eso es lo principal. ¿Ok? Eso es lo principal. No es únicamente el estudio de una lengua, no es solo únicamente la gramática, la sintaxis, la morfología, no es solo eso. Tenemos que ver la lingüística como la ciencia que estudia el lenguaje, o la disciplina científica que se encarga de estudiar el lenguaje. No, adelante. Así, la lingüística estudia las estructuras fundamentales del lenguaje humano, sus variaciones a través de todas las familias de lenguas, las cuales también identifica y clasifica y las condiciones que hagan posible la comprensión y la comunicación por medio de la lengua natural. Ok, entonces, cuando hablamos del lenguaje, ya ahora vamos a ver después a qué me refiero con lenguaje humano, quiere decir algo más amplio, que involucre la comunicación, que va más allá de de una lengua, de un idioma, porque un idioma, una lengua, es principalmente lo verbal, lo que tiene que ver con la palabra. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La lingüística, cuando hablamos de que la lingüística estudia el lenguaje, quiere decir de que existe lenguaje verbal, que es el lenguaje que utiliza palabras,
y el lenguaje no verbal. ¿Qué vendría a ser el lenguaje no verbal? El que no utiliza palabras, sino gestos, imágenes, símbolos, etc. Todo ese montón de Sonidos. cosas. Ajá. Entonces, eso es el lenguaje. El lenguaje es las diferentes, y ya me estoy adelantando, pero no importa, porque es que va ligado a esto. El lenguaje es muy amplio, no es solamente la parte verbal, o sea, lo que utiliza palabras, es todo lo demás. Todo lo demás. Lo verbal y lo no verbal. Todo lo demás que nos sirve para la comunicación, para satisfacer las diferentes necesidades humanas ligadas al tema de la comunicación. Continuamos. Como toda ciencia, la lingüística cuenta con propuestas teóricas, métodos de análisis y dominios de estudio que le son propios. No obstante, la lingüística es una ciencia pluridisciplinaria, caracterizada por una gran riqueza epistemológica a la hora de abordar el fenómeno del lenguaje. Claro, porque van surgiendo diferentes ideas, diferentes maneras de comprender el lenguaje. Por eso decimos que la lingüística tiene diferentes propuestas teóricas. Cuando nos referimos a que la lingüística es una disciplina científica, quiere decir eso, que hay diferentes escuelas de pensamiento, que hay diferentes maneras de abordar, que hay diferentes maneras de comprender, de estudiar el fenómeno del lenguaje. Y esas maneras de pensar y de comprender el fenómeno del lenguaje se desarrolla como una ciencia en un sentido de que tiene objetividad, en un sentido de que requiere una serie de pasos, el análisis, la parte incluso de comprobación experimental, la generación de hipótesis, la generación de conclusiones, ¿ok? No es una propuesta teórica. Los métodos de análisis y los dominios de estudio no son antojadizos. Requieren años de investigación, años de análisis. Por eso es que las teorías se validan o no se validan. Por eso es que existe la teoría lingüística más estructural, la teoría lingüística que tiene que ver con el de constructivismo, creo, de Jacques Derrida, la lingüística o la semántica estructural. Todas esas son escuelas de pensamiento ligadas a la lingüística. ¿Por qué? Porque estudian el lenguaje desde diferentes maneras. No quiere decir que todas las teorías que existen, todas, no quiere decir que todas y cada una de las teorías que existen van a estudiar el lenguaje completo, no, no. Hay teorías que se dedican exclusivamente a estudiar la parte de la lengua, nada más, del lenguaje verbal, y es válido. Otras que se dedican a estudiar las dos cosas, lenguaje verbal, lenguaje no verbal. Unas teorías que se centran únicamente en la parte de análisis del discurso. Y así podemos ir. Entonces, por eso es que es una ciencia pluridisciplinaria también. Otra cosa importante. ¿Por qué? Porque la lingüística se vincula con otras ramas del saber. La lingüística se vincula con la psicología, la lingüística se vincula con la historia. Por ejemplo, cuando vimos en el curso de filología la parte del origen y evolución del español, eso es gramática histórica, eso es la relación entre la lingüística y la historia. ¿Mm? Cuando estudiamos las variedades, cuando estudiamos toda la parte de vamos a ver,
diatópico y diastrático, que tiene que ver con las variedades sociales y geográficas. Eso es sociología también. Hay toda una rama de la lingüística que tiene que ver con la psicología, la psicolingüística. ¿Mm? Hay toda una rama de la lingüística que tiene que ver con la lingüística computacional, todo el tema de la programación. Ahí están metidos los lingüistas también. Entonces, todo eso es la lingüística, que tiene diferentes teorías para abordar esa amplitud que tiene esta ciencia. Y también hay una relación de las teorías propiamente lingüísticas con otras disciplinas, como ya dije, la sociología, la psicología, la computación, de todo eso, la historia, ¿ok? La filosofía del lenguaje, hay una filosofía del lenguaje también, con el filósofo Wittgenstein, por ejemplo, y muchos otros más. ¿Ok? Entonces, con eso nos referimos de que la lingüística es una ciencia pluridisciplinaria. Pregunta de examen, explicación de 200 a 300 palabras. Ahí está. Continuamos. El lenguaje como objeto de estudio puede resultar desconcertante, dada su complejidad y la intimidad que establecemos con él desde antes de adquirir conciencia. Sin embargo, esto no impide que podamos dividir su problemática en varias áreas, las cuales incluso pueden ser enfocadas de manera general para todas las lenguas o particular para una lengua o familia de lenguas. Madres, padres, sobrinos, abuelas, abuelos, si hay aquí, no sé quiénes pueden decirme. Cuando un niño habla, ya sabemos que no tiene uso de razón, pero, pero ¿cómo dicen las palabras? ¿Cómo se comunica un niño? Un bebé, alguien de 3 años. ¿Alguien puede darme un ejemplo cotidiano, concreto de eso? ¿Cómo comunica cuando tiene hambre, por ejemplo? Lloran, profe. Además de eso, claro que sí, por supuesto. Pero en cuanto a las Profe, palabras que utilizan, a Lady, am, adelante. am, am, hacen así Ajá, ¿qué más? ¿Qué más? eh, y se tocan el estómago o quieren así, le mueven la mano y señalan la boca diciendo am. Ujú. Utilizan palabras que por su estructura, no sé, por su estructura todavía poco desarrollada en cuanto a la capacidad de habla, utiliza palabras cortadas, utiliza palabras que escucha y que las intenta reproducir, como cuáles. Tal vez como comida le dicen mía o Ajá, quiere mía, porque las mamás por lo general le ajá, dicen, vamos a, vamos a mimis también, que es a dormir. Y así, ajá, palabras, uno mismo más bien le entrecorta las palabras a ellos ajá. para que se supone sea más fácil, pero ellos aprenden así. Vean qué interesante eso que usted menciona, que uno mismo entrecorta las palabras. Pero bueno, bueno, ahí ya habrá todo un desarrollo, ¿verdad? Del niño, la niña durante el proceso de adquisición del lenguaje, todo eso. Hay alguna gente que dice que no, que es bueno que desde esas edades pueda uno comunicarles las cosas como son. De todos modos lo va a pronunciar incompleto porque no puede,
Pero bueno, lo que quiero llegar es, la lingüística estudia ese proceso de adquisición del lenguaje. Estudia todo el proceso mental de los niños para demostrar que, claro, uno puede decir, no, no tienen uso de razón, porque yo no me acuerdo cómo actuaba yo cuando tenía 3 años, no sé, o 4 años. Mi mamá me cuenta que yo era un llorón cuando era un bebé y que no sé, no era un niño con mucha paciencia, pero yo me acuerdo de eso. En todo caso, en mi cabeza y en mi, en mi pensamiento eso es mentira, ¿verdad? Porque yo no soy consciente de eso, a nadie más le consta. Pero lo que les quiero decir es eso, que hay procesos mentales, que hay formas de comunicarse, más allá de uno decir, bueno, es que uno tiene uso de razón, pero sí hay, eso, sí existe eso. Entonces la lingüística abarca también esos procesos de adquisición de conciencia, ¿ok? Vamos. Ahora sí que es el lenguaje, que es lo que prácticamente ya lo estamos desmenuzando. Ahora vamos a puntualizar un poco más. El lenguaje privativo del ser humano es la capacidad de cada individuo para almacenar información convencional que va recogiendo de su entorno social. Conforme el individuo crece y se desarrolla, se enriquece su volumen de conocimiento en distintas áreas competentes a la comunicación. Esto gracias a las múltiples participaciones en el acontecer de su diario vivir. Familia, comunidad y escuelas reafirman dicho conocimiento dentro de un grupo sociolingüístico determinado. Ok, entonces, ¿qué es el lenguaje? Es la capacidad que tenemos nosotros para almacenar información de nuestro entorno, de manera que podamos satisfacer nuestras necesidades comunicativas, ¿verdad? Entonces, tenemos esa capacidad para almacenar información que vamos recopilando a través de nuestra vida. Y esa información va a estar en función de la comunicación. Cacofonía. Sí, pero así es. Cuando hablamos de que el lenguaje es privativo del ser humano, ¿qué quiere decir eso? Bueno, eso está en discusión ahora. Yo la verdad creo que sí. Porque los delfines tienen un lenguaje y no son seres humanos. ¿Qué quiere decir esto? Yo lo entiendo de esa manera. El ser humano es la única especie que tiene la capacidad de la razón. Es el ser racional, el que va más allá de un lenguaje instintivo, o sea, de un lenguaje para satisfacer las necesidades primarias. Los animales, ¿para qué se comunican? Para comer, tal vez, para reproducirse, ¿para qué otras cosas? No sé, cuántas de cosas más. El ser humano, no, ni tantas más. El ser humano sí. El ser humano es un ser social, es un ser racional que va más allá de la satisfacción de las necesidades básicas. Tenemos aquí arriba algo que no es solamente para ponernos gorras o sombreros. Tenemos un cerebro desarrollado y la evolución explica eso. No hay otra cosa que explique eso más que la evolución de las especies por Darwin. No hay otra cosa. Entonces, eso expresa que el ser humano es un ser, el único ser en la Tierra que es racional. Porque además de lo instintivo, además de lo primario, es capaz de utilizar esa razón para modificar su entorno, para transformarlo. ¿Verdad? Para transformarlo.
Tenía frío, el hombre de las cavernas. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Tomó las piedras, las chocó y fue creando el fuego. La evolución de las sociedades de caza, sociedades de recolección. El ser humano observa, aprende y el cerebro, la razón, esa capacidad racional hace que ese aprendizaje vaya mejorando la diferente técnica y pueda elevar su nivel cultural y ese nivel social. Bueno, también podemos pensarlo desde un punto de vista negativo, porque así como somos capaces de ir perfeccionando la técnica, la tecnología, la investigación científica para ir curando o solventando diferentes problemáticas, también se han creado bombas atómicas. Pero bueno, al punto ese que yo voy es a eso, ¿no? El lenguaje es la capacidad para almacenar información convencional que se va recogiendo en su entorno social y que tiene una función comunicativa muy importante. ¿Ok? Ahí, y abajo lo dice también. Conforme el individuo crece y se desarrolla, se enriquece su volumen de conocimiento en distintas áreas competentes a la comunicación. Esto gracias a las múltiples participaciones en el acontecer de su diario vivir. La familia, comunidad y escuela reafirman dicho conocimiento dentro de un grupo sociolingüístico determinado. Esa capacidad de almacenar información no es nada más que guardamos, sino que eso que guardamos hasta lo podemos ir reemplazando por los saberes nuevos que vamos adquiriendo a partir de lo que hemos guardado previamente. Podemos decir que es una capacidad para almacenar información e ir reemplazando lo viejo por lo nuevo para ir perfeccionando también eh, ese volumen de conocimiento. ¿Ok? Es lo mismo. Vamos a ver. La familia influye en nuestra forma de pensar, en nuestro comportamiento. Pero el ser humano no solo está en la familia. El ser humano está en el tema de un momento, ya casi regreso. El ser humano socializa con otros seres humanos de otras familias. El ser humano se vincula con otros seres humanos y con la sociedad a través de la educación, a través de los medios de comunicación. Entonces, lo que nos enseñan en una familia particular, que también hay que ver familias de familias, puede que sea una guía para las personas a través del tiempo, o puede que también se den rupturas. ¿Cuántas de aquí, mujeres principalmente, han vivido procesos de ruptura en cuanto a la forma en lo que les han inculcado desde la familia? ¿Qué han cambiado ustedes de las enseñanzas que les han inculcado desde el seno familiar? Por ejemplo,
pero usted sabe que nunca había pensado yo en eso, estaba pensando ahorita que no sé si soy una persona que se deja influenciar mucho, pero todo lo que mi familia cree aún lo creo yo. No sé si será porque estoy de acuerdo, porque simplemente ya es la influencia que yo tengo y pues tal vez hasta que no salga y viva más, lo cambie en algunos aspectos. O lo siga reforzando también. No hay ningún problema. Pues, También es posible. ¿Alguien más? Profe, en mi caso, digamos, mi mamá, mis hermanas y todo, digamos, mi mamá siempre nos enseñó a hacer como así de la casa, no es que yo sea callejera ni nada de eso, sino es que ella dijo que cuando, que uno se casa y tiene sus hijos y está en su hogar y así, y yo no soy así, y yo ahora tengo mis hijas y yo no les enseño eso a mis hijas, no sé mis hijas qué decisión irán a tomar después, ¿verdad? Pero sí, yo no soy de esa. De hecho, yo soy la que estudió y todo eso, y salgo todos los días y trabajo, y mi mamá y mis hermanas no están, o sea, no son de ese pensar, son pues cada quien se le respeta, ¿verdad? Y no es que ellas no trabajen en la casa, pero sí, no, ellas son de estar así en la casa, esperando y todo eso, y yo no soy así. Entonces, en esa forma sí yo cambié. Ahí está, es la capacidad del individuo para almacenar información que va recogiendo de su entorno social y que esa información va a servir ya sea para reforzar o modificar conductas, comportamientos, y eso se expresa en la comunicación. Pensar es una actitud lingüística, hay lenguaje, hay procesos de reflexión. No todo está dado o va a ser siempre igual. No porque usted piense así ahora quiere decir que usted odia a su mamá, ni a su papá o a sus familiares, ¿no? Digamos. el crecimiento de ese bagaje cultural permite al ser humano crear su propia visión del mundo. Por eso forma un criterio para participar en cualquier proceso de comunicación y expresar sus propias opiniones con respecto al tratado. Bolaños, 1997, en su obra Comunicación escrita, expresa: el lenguaje aparece cuando una institución social de un tipo particular fundada en la praxis de la palabra para la comunicación del pensamiento. Somos lo que pensamos y lo que pensamos se externa mediante diferentes maneras. Lenguaje verbal, lenguaje no verbal. Identidad. Eso implica también el estudio del lenguaje, el estudio de qué somos, de la identidad y de qué manera se expresa eso en las diferentes visiones del mundo, en las diferentes formas de pensar sobre diferentes temas. Entonces, eso también es el estudio del lenguaje. Continuamos. Cristina Dalton. Dalton es en su obra Lengua y Literatura, Ensayos didácticos, afirma que el lenguaje es un fenómeno muy amplio que abarca aspectos fisiológicos, psicológicos y antropológicos, además de los contemplados en las ciencias lingüísticas. Entonces, ¿cómo podemos definir el lenguaje? Número uno, hay que decir que es un fenómeno muy amplio y que el lenguaje va más allá de, de la palabra. Podemos identificar el lenguaje, repito, lenguaje verbal, lenguaje no verbal, pero más allá de eso,
El lenguaje es esa capacidad que tenemos de almacenar información de nuestro entorno que nos va a ir generando un pensamiento, una visión del mundo, y que esa visión del mundo tiene relación con la comunicación. Somos lo que pensamos, y lo que pensamos se va a materializar de diferentes maneras. Mediante la palabra es uno de ellos. Mediante gestos, mediante, como ya lo dijo la compañera, sonidos, diferentes expresiones. Y como dice ahí, abarca desde aspectos fisiológicos esa evolución física del ser humano a través de la historia, psicológicos y antropológicos. Los psicológicos son los procesos mentales y antropología, el estudio de de las sociedades humanas a través de la cultura. ¿Ok? Pues eso va integrado o es parte de la lingüística central. La lingüística estudia todo eso, estudia todo eso. Estudia también, por supuesto. Si decimos que la lingüística es el estudio del lenguaje y entendemos el lenguaje desde el punto de vista verbal y no verbal, lo verbal tiene que ver con una palabra. ¿Ok? La palabra oral o la palabra escrita. Y para estudiar la palabra, lo verbal, por supuesto que tenemos que estudiar la gramática, que tenemos que estudiar la fonética, la semántica, que tenemos que estudiar lo léxico, claro que sí, pero es solo una parte, porque la lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje y el lenguaje es un fenómeno social, psicológico, antropológico muy complejo. ¿Ok? Aquí otra definición similar a lo que estamos hablando. Yo la veo hasta un poco más básica. Sigamos. Dice, el lenguaje es un recipiente mental que se va llenando conforme el ser humano va transitando por la vida. Permite que exista una comunicación fluida con los otros individuos de su contexto sociolingüístico o más allá de este. El lenguaje es un recipiente mental que se va llenando conforme el ser humano va transitando por la vida. Eso es muy importante, es una definición muy bonita, creo yo, de lo que es el lenguaje. El lenguaje es como la refrigeradora. Ahí uno llena, hay cosas que se pudren, las cambiamos por otras, hay otras cosas que ya no funcionan, las cambiamos, y otras que duran mucho, pueden durar mucho tiempo ahí. Es como el closet de las personas también. Va, se rellena de ropa, zapatos, ropa interior, camisetas, etcétera. Y esa ropa no va a ser la misma. Porque nos enflaquecimos, porque nos engordamos, porque no nos gusta. Ya después, no es la misma ropa. La ropa no es la misma que utilizamos cuando estábamos niños a cuando ya estamos adolescentes o adultos. Que la moda va cambiando, los parámetros van cambiando, la sociedad cambia también. Hubo un tiempo en que en los años 90, yo me acuerdo, tenía como, que yo tenía 10 años cuando estaba en 1996. Entonces, la moda de ese tiempo era utilizar unos pantalones anchísimos en los hombres, por lo menos, unas camisas también muy grandes. Y ya es diferente, ya es diferente. Los closets han cambiado, los recipientes cambian. El lenguaje es un recipiente mental que se va llenando conforme el ser humano va transitando por la vida. Ese tránsito por la vida es lo que hace que el lenguaje sea tan complejo y tan variado.
y que ese recipiente acumule, saque y meta cosas, aspectos, pensamientos, formas de ver el mundo. Que no somos los mismos siempre. Bien. Vamos a ver algunas ramas de la lingüística. ¿Alguien más que quiera leer? Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo, profe. Adelante. Lingüística estructural. Su fundador es, ay Dios, Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure. Y Ajá, muy después bien. dice que hace énfasis en tratar esta disciplina como una ciencia. La lingüística estructural va muy enfocado al tema del estudio de las lenguas, desde sus componentes básicos, desde la misma letra, desde los fonemas, desde lo fonético. Es algo muy, muy minucioso, detenido o enfocado en el tema de la lengua como tal, de la letra, de la palabra, de lo básico, en esos términos. Delimitar el objeto de estudio para... Ya lo dijo ahora, tienen que repetirlo igual. Para de Saussure. Saussure. Para Saussure. Saussure es Ajá. necesario dejar claro qué es lo que debe estudiar la lingüística. Para él, esta ciencia debe dedicarse a analizar la lengua. No le interesa estudiar el habla. Uno de los principios legados es el estudio de lo que él llamó el signo lingüístico. El signo lingüístico es algo típico de la lingüística estructural y para Saussure no hay que salirse de ahí. El signo lingüístico se divide en dos. Todo signo lingüístico tiene dos componentes. ¿Alguien recuerda eso? Bueno, queda para la investigación. Después lo buscan. Significante, significado. Todo signo lingüístico se divide en significante y significado. El significante es lo que vemos, lo que está ahí. La rosa es un signo. Vamos a ver. ¿Qué sería el significante en la rosa? Es lo que vemos, la rosa como tal. Y el significado es la definición. Entonces, para Saussure, el signo lingüístico es eso. El signo lingüístico se compone de significante y, o sea, el significante es la imagen, lo que vemos del signo, y el significado es lo que este signo quiere decir. Están los significados denotativos, que son los significados de diccionario, la definición básica, y los significados connotativos. ¿Cuál es un significado connotativo o oculto quizás o más simbólico o lo que representa la rosa? Hay muchos significados connotativos o varios significados connotativos de una rosa. ¿Cuáles pueden ser? Por ejemplo, profe, si la rosa es roja y entonces es amor puro o apasionado y todo eso, ese significado se le da a ese color. ¿Y si la rosa tiene espinas? Como la mayoría las tiene. ¿Qué quiere decir? Un amor frustrado. Ok, puede ser. Entonces, todo eso tiene que ver con el significado. Entonces, Saussure se centró principalmente en el estudio del signo lingüístico y en el estudio de la lengua. ¿Qué es la lengua? A continuación, adelante. Definición de lengua. Sistema de comunicación verbal propio de una comunidad humana que cuenta generalmente
con estructura, el sistema lingüístico considerado en su estructura. Entonces, vamos, una lengua es un idioma. Cuando decimos de una lengua, el español es una lengua, es un idioma, es una forma además que utiliza una comunidad humana y que la lengua es una forma de comunicación basada en la escritura, ¿ok? Cuenta generalmente con escritura. Sistema de comunicación verbal, o sea, que utiliza palabras y que generalmente tiene palabra escrita, tiene escritura. Prácticamente podemos manejar que toda lengua tiene una escritura. ¿Ok? En el entendido de que es un sistema de comunicación verbal, utiliza palabras. Y bueno, eso es lo básico. Vamos a ver. Continuamos acá. Me avisan si se ve. Ahí se ve esta otra presentación, ¿o no? Sí, profe, sí se ve. Ok, Sí. esto tiene que ver con las ramas de la lingüística. Las diferentes ramificaciones del término que estamos estudiando. ¿Ok? Las ramas o las subdisciplinas de la lingüística. ¿Ok? Continuamos. Subdisciplinas de la lingüística. Lingüística diacrónica. Es el estudio del origen y evolución del lenguaje. De dónde viene, existió una primera lengua, cuándo empezó a hablar el ser humano, qué factores influyen el cambio lingüístico, cómo nacen y mueren las lenguas. Eso es la lingüística diacrónica, es el estudio desde el origen y la evolución del lenguaje. Fue lo que hicimos un poco en el curso de filología. Es el estudio del origen y evolución del español. Fue un estudio más dedicado al tema de una lengua en concreto. No nos dedicamos a estudiar tanto más a profundidad el tema del lenguaje. Pero sí, eso implica, lo diacrónico es el origen y evolución a través de, o sea, desde que empezó hasta la actualidad. Diacrónico, ¿ok? Continuamos. Lingüísticas. Estudia los procesos de adquisición del lenguaje. ¿Cómo los niños adquieren el lenguaje? Las estructuras lingüísticas tienen un orden según el cual se fijan a lo largo de nuestro desarrollo. ¿Cuál es? ¿Por qué? ¿Qué límites existen? ¿Qué factores influyen en el proceso de adquisición de una lengua? La psicolingüística, como decía ahí, es el estudio, ya lo vimos, de todo el proceso de adquisición del lenguaje, principalmente en edades tempranas. Ahí entra la psicología. No solo para comprender los factores que influyen en el proceso de adquisición de una lengua, sino también para trabajar en corregir alguna patología. ¿A qué edad más o menos empiezan a hablar los niños? ¿Cuándo dicen las primeras palabras? ¿Qué edad aproximadamente? Un año, pero bueno, claras como a los 3, pero en un año y medio ya dicen palabras que medio se entienden. Como el niño que está ahí atrás, ahí con usted. Exactamente, él tiene 4 años y habla clarititico. Ok, muy bien. ¿Y qué pasa cuando no sucede eso? Ahí uno dice, bueno, ¿qué está pasando con este muchacho, muchacha, con este niño, niña? ¿Qué hacemos? Yo veo que los hijos
o que mis sobrinos o que los hijos de los vecinos a esa edad ya hablaban, entonces uno se preocupa. Ahí entra el psicolingüista en la parte incluso de terapia del lenguaje. Vamos a ver qué se puede hacer, qué está pasando con ese niño, con esa niña que no habla cuando ya tenía que hablar. ¿Qué factores asociados al comportamiento, al entorno? ¿Alguien le ha pasado eso aquí con algún niño que no habla en la edad que debería normalmente, entre comillas, normal, porque el concepto de normalidad es muy normativo, pero cuando no se da eso? A veces puede ser por diferentes motivos, tal vez no hay quizás un acompañamiento para propiciar eso, o, o ya ahí entra, como lo decíamos, la psicolingüística para acompañar estos procesos y transformar esas situaciones en aspectos positivos. Hay otros fenómenos ligados a eso, como la dislexia, Profe, también. perdón, profe. Sí, adelante. El teléfono también. También influye. Sí, mucho uso del teléfono. Sí, eso se da bastante. Yo tengo un primo segundo, no sé, el hijo de un primo mío. Y ahora en Semana Santa lo vimos y mi mamá quedó un poco sorprendida porque en todo ese rato ese chiquito no se comunicó con nadie, pasó las 2, 3 horas con una pantalla ahí, ¿verdad? Viendo, no sé, viendo una fábula o con juegos. Dijo que no tiene ni 3 años tiene. Entonces yo le decía a mi primo, vea, un día de estos voy a venir y le voy a regalar unos cuentos para que usted lea a él. Y como que no me dio mucha pelota. Una persona que pasa un poco ocupada, tiene un puesto alto en una empresa aquí de la zona. Son ritmos de trabajo muy acelerados. Parece que la esposa también. Entonces, la psicolingüística también trabaja esos temas. Profe, También trabaja esos temas, sí. eso que dice el compañero, yo creo, ¿verdad?, que es uno de los factores del siglo que va a hacer que muchos de los niños, que, ¿verdad?, que cuando nosotros los vayamos a agarrar como docentes, ¿verdad?, va a haber un, un desfase ahí, tanto de conocimiento como el que él mismo, el compañero está diciendo, de, de pues de saber hablar con ellos y todo eso, porque bueno, no sé si a usted le pasa, ahí en el cole, digamos, usted ve los muchachos están pero sumidos en el teléfono, en sus juegos y todo, no socializan, no, nada, entonces, y en los niños se da eso ahora como para que ya no me, déjeme en paz o algo así, o como por ejemplo cuando los niños antes le preguntaban, ¿y por qué es? ¿Y para qué es? ¿Y por qué es? Y es eso ya no se da porque ya ellos están como en eso, tome el teléfono para que ya no me moleste, o búsquelo ahí, búsquelo ahí. Entonces, uno como padre a veces eh, cae en ese juego, ¿verdad? Del teléfono, porque de hecho, no sé, a mí me ha pasado, como si mi hija me pregunta algo y yo, ay, pero búsquelo ahí en la computadora, en el Google, ahí, busque y defina con más palabras ahí. Entonces uno ya no se da la tarea de hacer un conversatorio y buscar, ¿verdad? Dialogar más que todo. Entonces, yo digo que ese va a ser un problema muy, muy, muy grande para no las futuras generaciones, para de ahora, no muy después. No, y vean ustedes, vuelvo y repito, el lenguaje como tal no es únicamente un tema de comunicar necesidades básicas. Tiene que ver con la socialización y la interacción. Si, si un niño no puede comunicarse de manera efectiva
a lo que demanda su edad, la vinculación social no va a ser igual. No va a interactuar de la misma manera con los compañeros, con la maestra, y eso repercute en la autoestima, repercute en si es seguro o inseguro también. Entonces vean las implicaciones que trae. Claro, es muy importante el tema de lo tecnológico, pero como todo, no podemos limitarnos a eso. Vean ustedes, Profe, muchas de las... Sí, adelante, adelante, sí, sí. disculpe. No, no. Bueno, yo pienso igual, ¿verdad? Bueno, este chiquito que está con nosotros es nuestro sobrino o algo así. Tiene 4 años y un día, ayer, si no me equivoco, viene y agarra un libro de mi hermana que está en sexto de escuela y le dice a mi hermana, la que me sigue a mí, que tiene 15, que si se lo lee, así de la nada, que le lea el libro y se puso según él a leer, ¿verdad? Ahí decir lo que decía, pero él obvio no sabe leer, ¿verdad? Y mi hermana le empezó a leer que esto, que lo otro, y le llamaba la atención las imágenes que traía el libro, entonces le llamaba la atención saber qué decía. Entonces le dice que lea esto y le dice a mi hermana que ya no, él no va a entender porque era información que, o sea, de sexto grado, él tiene 4 años. Bueno, era algo de la energía eólica y no sé qué, y bueno, después se aprendió que la energía eólica se producía por el viento. O sea, nos anda diciendo, ¿sabe qué? ¿Por qué se produce la energía eólica? Por el viento. Todo se lo prende y los niños a esa tienden a retener mucha información. Entonces yo siento que leerle libros o estimularle debe ser más sencillo a esas edades para que ellos aprendan más rápido porque tienen más energía o más ganas, digo yo. Sí, y aunque ustedes no lo crean, esos procesos de socialización, o sea, de la manera de ir construyendo uno como persona, quién es uno, claro, hay una influencia importante del tema del lenguaje y la influencia de los medios de comunicación y los avances tecnológicos y la crianza, hay un montón de factores e incluso puede haber una continuidad hasta la vida adulta. La, la timidez que se expresa en el nerviosismo a la hora de hablar en público, a la hora de interactuar con otras personas, tiene que ver con situaciones de los procesos de adquisición del lenguaje. Desde ahí, situaciones que no son responsabilidad del niño, sino de sus padres, también del proceso educativo, desde el kinder hasta primaria, etcétera, se pueden modificar. Pero pasa eso, justamente. Mira, ahí me comí una diéresis en esa palabra lingüística, ahora corrijo. Puede ser que esos comportamientos se refuercen y estamos creando seres humanos con muy pocas habilidades comunicativas en su vida adulta, otros que más bien sucede como usted dijo, a veces incluso, vean, qué interesante, a veces los mismos niños tienen esos intereses, sin necesidad de que los padres les digan, bueno, mira, claro, sin forzarlo, mira, aquí hay un libro, léelo, ¿no? A veces ellos, por pura curiosidad, lo hacen. Y bueno, habrá momentos en que sí exista la necesidad de corregir esas conductas, pero en esa etapa es crucial, a eso voy. Es crucial ese moldeo de la personalidad. Desde ahí se va almacenando, desde ahí está ese recipiente. Ven ustedes, desde ahí está ese recipiente. Y le corresponde a la psicolingüística estudiar ese proceso inicial.
Ya Profe, con la terapia del lenguaje, sí. y eso no también tiene que ver con la capacidad del niño, o sea, tal vez los papás no le lean, pero él tenga mucha capacidad. Por ejemplo, él es muy sociable y usted ve personas en la calle, un día está un muchacho solo y le salió a decir, ¿por qué está solo ahí usted? ¿No tiene amigos? ¿Por qué se sienta? O sea, yo no sé de dónde saca, a veces hay que callarlo, a veces, porque dice cosas que uno se queda, ¿de dónde sacó, de dónde sabe él todo eso? Que porque estaba solo, que si era que no tenía amigos, que no sé qué, no sé cuánto, y yo. Entonces tal vez sea que él tiene tal vez, no sé, no sé ni qué es lo que, es muy inteligente o mucha capacidad, muy sociable o no sé. Es que ahora que lo pienso, yo no sé, o sea, aunque es algo inconsciente, uno no piensa en eso en las edades, 7 años, 5 años, 4 años, pero no sé, debe haber ahí, o sea, si uno se pone a investigar, debe haber algo sobre eso, no sé, como que debe haber como un componente eufórico, como un componente como de satisfacción, el saber de que el niño o la niña ha llegado a una etapa en donde, en donde dice, bueno, mira, o no lo dice, quizás no lo piensa, pero lleva a la práctica de decir, bueno, tengo la capacidad de comunicarme, ya no como un niño de 2 años, sino ya de una manera más plena. Y quizás esa persona que usted dice que habla hasta por los codos, no lo piensa así, pero lo expresa. Expresa como ese estado de ánimo, de felicidad, de satisfacción, a través del lenguaje, porque el lenguaje es libertad también. Es la libertad de poder decir de una manera que los otros me entiendan lo que yo pienso, lo que yo estoy justamente expresando, valga la redundancia, en ese momento. Vean qué interesante. Uno se pone a pensar en eso. Tal vez los adultos están hartos de que uno pase preguntando por qué esto, por qué el otro, por qué esto y por qué el otro, pero desde el punto de vista del niño, repito, no es algo consciente tal vez, pero, pero sí se da ese sentimiento de libertad o de realización a través del lenguaje en esas primeras etapas cuando ya ha adquirido un desarrollo más allá del balbuceo. Interesante. Neurolingüística ya tiene que ver con, ahí sí, el vínculo con la medicina, los neurólogos, tiene que ver con el estudio específico desde el punto de vista médico, incluso del cerebro. Ahí hay un vínculo con la lingüística. Deben llevar cursos de lingüística los neurólogos y todo eso. Porque así entendemos todo el tema de la... ¿Alguien recuerda? Yo es que no tengo muy buena memoria sobre las partes en las que está dividido el cerebro. No recuerdan eso. Lo pueden buscar tal vez mientras tanto. La corteza frontal, creo que se llama una parte. Cada parte tiene su función específica. Todo eso lo estudia desde el punto de vista neurológico, ya algo específicamente del funcionamiento como tal del órgano. La neurolingüística no atiende tanto al tema del comportamiento, a lo social, no. Es más que todo fisiológico, al tema del órgano como tal, del cerebro. Continuamos. ¿Sigo leyendo yo o si no hay algo, o si hay alguna compañera que quiera leer? No, usted continúe.
Sociolingüística. Estudia la sociedad y su relación con el lenguaje. Hay variables sociales del lenguaje. ¿Cuáles son? Varía geográficamente el lenguaje. ¿Cuáles son las variables culturales que condicionan el uso del lenguaje? ¿Tienen las mujeres y los hombres maneras diferentes de expresarse? Ok, la sociolingüística es la relación más directa entre lenguaje y sociedad. ¿De qué manera, ahí están, de qué manera las variables culturales o las variables sociales condicionan el uso del lenguaje? La sociolingüística se encarga de estudiar, por ejemplo, el acervo léxico, el vocabulario, las formas de expresarse contrastivas, ya sea entre personas de una alta condición social a personas de estratos más bajos. ¿Por qué? Porque hay una relación entre la desigualdad social y, y la lingüística. No es lo mismo la terminología de la juventud, las formas de tratamiento de la juventud de un barrio como, no sé, algún barrio del sur de la capital, a una zona donde el nivel socioeconómico es más alto. Se ve, las formas de tratamiento son diferentes, se crean hasta nuevas palabras, no se entienden. Personas que viven, a veces viven incluso muy cerca, muy cerca. Hay barrios, creo que en Pavas, por ejemplo, que está toda la parte de Romos, donde está Canal 7, donde está el Estadio Nacional. Usted está ahí, en aquellas torres hermosas, limitadas a unos cuantos, torres de edificios, de apartamentos, casas, no sé. Alrededor también hay casas muy lujosas, por ahí vive el alcalde de San José, por Canal 7, por ejemplo. Y a unos kilómetros está Rincón Grande de Pavas. Está, ¿cuál es el otro lugar ahí en Pavas también que es conflictivo, que es un poco conflictivo? Lomas. Rincón, Lomas de, ajá, también. Entonces, ¿cómo puede ser que, cómo podemos explicar por qué puede haber gente que no se entienda estando a kilómetros de distancia? Por eso, por la relación, porque tenemos que estudiar la relación entre la sociedad y el lenguaje. ¿Cuáles son los factores que hacen que personas que vivan cerca, a algunos kilómetros, no se entiendan? O usted los junta en una sala a hablar y el lenguaje de alguna persona de Rincón Grande, de Lomas del Río, es incomprensible para la persona de Romos o viceversa. Ahí entra la parte de la sociolingüística. ¿Qué variables sociales influyen en eso? El nivel educativo. Habrá personas, obvio, habrá personas de esos barrios más pobres, muy pocas tal vez, pero que han llegado a estudiar, que sacaron el colegio, que tienen una carrera, o tal vez que sacaron el colegio y empiezan a trabajar, llevan algunos cursos. Tal vez no sea tanto eso, pero las personas que viven ahí, muchas de ellas son propensas al narcotráfico, a la delincuencia, y ahí sí, ellos tienen una forma de expresarse propia. Ahí sí es donde yo hablo de que a veces se puede volver incomprensible. Pero eso es muy interesante. Ahora, también en el campo, en las zonas rurales. Yo trabajo en un centro penal, en una cárcel, y ahí hay todo un mundo de palabras, de códigos lingüísticos
que yo no conocería si no es porque trabajo ahí. Y que la gente no conoce porque no trabaja ahí, porque no tiene contacto con ellos cotidiano. Todo eso lo estudia la sociolingüística. Continuamos. Lingüística computacional. Se vincula a la computación. Es posible que una computadora pueda hablar o comprender el lenguaje natural. ¿Cómo podemos lograrlo? ¿Es posible extraer datos con lenguaje natural? ¿Cuáles son los mejores métodos para traducir automáticamente? Hay diferentes programas desde el punto de vista computacional que sirven para muchas otras ramas del saber. Entonces, el lenguaje propio de esos programas computacionales son objeto de estudio de la misma lingüística, de la lingüística computacional. Acá hay una persona que se llama Antonio Leoni de León, de la Universidad de Costa Rica. Él estudió lingüística, él sacó su doctorado en lingüística computacional en la Universidad, creo que de Ginebra, en Suiza, y es uno de los especialistas en la materia. Supongo que gana mucho dinero porque no solo se dedica a dar clases en la universidad, sino que también consultorías con empresas que tienen que ver con todo este ámbito. Entonces, a eso nos referimos con la lingüística computacional. ¿Okay? Bueno, estamos hablando de lingüística computacional, sociolingüística, neurolingüística, psicolingüística, lingüística diacrónica y la lingüística estructural como subdisciplinas de la lingüística. Además de lo que ya vimos, es sobre el concepto de lingüística, que es un concepto muy amplio, que abarca diferentes fenómenos, que lo principal es que la lingüística estudia el lenguaje. El lenguaje entendido como esa capacidad que tenemos los seres humanos para almacenar información. Almacenar información para ir perfeccionándonos en materia comunicativa. Y en buena parte de la comunicación depende quiénes somos como seres humanos, nuestra identidad. A través del lenguaje, a través de la comunicación, vamos a expresar nuestra visión de mundo, nuestra forma de pensar, a favor o en contra a favor o en contra de la legalización del aborto, ateo, católico, budista, pensamiento político ligado al neoliberalismo, a la extrema derecha, pensamiento político de izquierda, comunista, a educación de los niños. Yo les doy unos fajazos, así entienden. Es que ahora no se puede porque por todo hasta ellos pueden demandarlo a uno. Otros dicen que no. Otros dicen que esos niños que son fajeados, muchos de ellos son los actuales agresores o delincuentes o machistas o violentos de la sociedad. Cuando hablamos de que el lenguaje expresa la visión del mundo, la comunicación expresa nuestra visión del mundo, es todo eso, el pensamiento, nuestras ideas. Esas ideas no son nuestras como tal, son ideas nosotros, que nosotros interiorizamos y que vienen de la sociedad. Claro, por eso digo, son nuestras y no son nuestras. Son nuestras porque nosotros creemos que son las ideas correctas, pero no las inventamos nosotros. Las adoptamos como un proceso donde, donde entran en juego múltiples factores.
desde lo que nos dicen en la casa, desde lo que promueven los medios de comunicación, desde lo que nos dicen en la escuela, en la iglesia. Todo eso va moldeando nuestra visión de mundo, nuestra forma de pensar. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Perfecto. Entonces, hasta aquí quedamos hoy. Pueden irse a descansar. Espero que hayan aprendido algo. Igual, Muchas gracias. cualquier duda que Comentario, tengan. pero es Sí, claro, adelante. pero no es del tema. Bueno, es una petición, más bien que si usted puede hacer el favor de subir el cronograma a archivos ahí en el canal, es que no me sale y yo no lo pude apuntar en la primera clase porque no sé, la verdad, seguro se me fue, pero no lo tengo Ok. apuntado, entonces que si puede subirlo, porfa. Sí, ahorita lo subo, está bien, perfecto. Ok. Profe, Gracias. Ok. compañeros, un Sí. comentario que no tiene que, bueno, sí tiene que ver. Vieras que para los compañeros que les gusta guardar, y se los digo desde el principio, las presentaciones del profesor, en el cuatri pasado, él dijo algo en las presentaciones, nos dijo que a él le gustaban las presentaciones como para que nosotros fuéramos y diéramos una clase. Entonces, se los cuento a modo de experiencia, ¿verdad? ¿Para qué? No para que usen las mismas, pero vieras que, digamos, yo un día de esos escuché a una compañera dando una clase a un quinto de colegio. Entonces, estaba hablando precisamente de lo que el profesor nos enseñó en el cuatrimestre pasado, del origen y la evolución del idioma español. Y ella empezó a contar toda su historia y fue como volver a retomar la clase del profe. Entonces, ¿Quién todo fue? eso, a veces uno Échela al piensa, agua, ¿quién fue? no, Dígame, ya que habló, tiene que decirme. no. Yo lo que No, digo no, es que, tiene que decirme para yo ir a decirle que muchas gracias. Solo para eso, no voy a decirle nada. bueno, la hija de don Bernie. Y Ah, qué ajá. raro. Yo a ella no le di clases, pero bueno, seguro No, fue una pero profesora. a lo que me refiero que nosotros como futuros docentes, ¿verdad? Uno se imagina que, ¿qué me va a servir eso? O el profesor habló tanto que ni atención le puse. Entonces, bueno, yo soy una de que yo abro mi carpetita y ahí voy guardando todas las presentaciones, inclusive de las compañeras, las del profesor y todo. Por eso yo siempre le pido, profe, porque uno no sabe. Y ese día que vi a Nicole dando esa clase, yo dije, ¿cómo? ¿De verdad sea? Y fui y busqué los descriptores y sí, se tiene que dar en español eso y empezar a hablar de la historia, de los continentes, de más atrás y de los reyes de España. Bueno, todo lo que usted dijo, ella estaba hablando de eso con los muchachos. Entonces dije yo, eh, eh, sí vale la pena guardar todo eso, sí vale la pena volver a repetir, porque ya usted tiene un conocimiento previo. Entonces, para los compañeros, ese tipcito, que guarden todo lo que el profesor da y todo eso, porque realmente sí se va a necesitar y sí lo vamos a ocupar y lo vamos a tener a la mano. Entonces, eso era mi comentario, nada más, profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que es un buen aporte. Igual, lo que yo les decía del portafolio era, tenían parte esa utilidad y que ustedes puedan, el portafolio más que todo es para que ustedes ubiquen los temas aprendidos en los cursos y ya a partir de ahí puedan profundizar en los aspectos y tener ahí el recurso a la mano. Entonces yo creo que es una observación válida y pertinente. No sé si hay algún comentario o pregunta adicional.
No, bueno. De nuevo, muchas gracias por su presencia, por su atención y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, profe. Buenas tardes. Buenas tardes.